Muy buenas a todos, bienvenidos a una primera partida de un torneo histórico que comenzamos. Finalmente ya tenemos el torneo de San Petersburgo de 1914. Lo hemos ido retrasando por diferentes motivos. Si recordáis, trajimos la Saborín Cup, que fue espectacular, un mini torneo de 6 partidas que prepararon contra Capablanca por parte de 3 maestros rusos, siendo uno de ellos un jovencísimo Alekhine. Y bueno, pues en un principio iba a traer solo las 2 partidas como íbamos comentando, pero la verdad que las 6 fueron buenísimas y las tenéis como siempre en cada mensaje de cada vídeo que vamos fijando. El torneo anterior también fue el de San Sebastián 1911, fijándonos sobre todo en la figura de Capablanca, aunque como ya hicimos en ese torneo y también en este, traeremos alguna partida más destacada de dicho torneo. El elenco de jugadores es tremendo, como siempre nos fijamos en la biografía de Capablanca, mi carrera ajedrecística, y además tenemos la suerte de que esta partida también él hace varios comentarios y por supuesto los iremos siguiendo para ver lo que se pensaba hace prácticamente o un poquito más de un siglo. Y bueno, pues es tremendo. Por otro lado, también comentaros que hoy es sábado, día de descanso en el Candidatos, y he decidido empezar con este torneo, ya que la ronda 13 del Candidatos será mañana y voy a cubrir, pues como siempre, 1, 2, 3 o las 4 partidas, dependiendo, y luego ya el lunes, para la última ronda, parece que todo está, al menos la primera plaza, pues casi no sé en qué porcentaje, pero muy alto. Nepomniachtchi le valen de las 2 rondas unas tablas medio puntito para matemáticamente ser el candidato para el próximo año, pero debido a los comentarios de Carlsen, como todos sabemos, pues ha cogido fuerza la posibilidad de que el segundo puesto sea relevante para que juegue contra el primero en caso de que Carlsen no quiera volver a jugar contra Nepos y finalmente gana. Pero es que el tema es que el lunes me voy con la familia a ver a la familia de mi mujer, a la familia política, y el tema es que tenemos que coger desde el lunes 3 aviones, un viaje programado desde mucha antelación, ya que bueno, pues vive bastante lejos, o nosotros de ellos, y bueno, pues van a ser 3 aviones, 20 y pico horas de vuelo, y voy a estar un día y medio, 2 días un poquito desconectado, pero dejaré grabados 2 o 3 vídeos sobre esta continuación del torneo de San Petersburgo, y así, bueno, pues ir siguiendo estas partidas que son una auténtica maravilla. Dejaré un poquito para más adelante pues la última ronda en función de lo que pase en el Candidatos, que también hay que darle un cierre, pero será un poquito posterior. Vamos con lo importante, torneo de San Petersburgo 1914, habíamos traído ya el de San Sebastián 1911, que por diferentes motivos fue un antes y un después, sobre todo para los jugadores de la élite de aquella época, por lo que comentamos. Entre medias traemos la Copa Saborín, siendo tremenda, de 1913, y nos centramos ya en este torneo, que a diferencia quizás con el de San Sebastián, pues vemos los jugadores que la componen. Eran 11 jugadores, y destaca Lasker, que bueno, como campeón del mundo no estuvo en San Sebastián, sí que lo está en este torneo, y los 11 jugadores pues es de lo mejorcito. Hay 6 de los 10 primeros: Capablanca, Lasker, Tarras, Alekhine, Marshall, Bernstein, Rubinstein, Nimzowitsch, Blackburn, Janowski y Gunsberg, y algunos jugadores que bueno, finalmente no participaron, tales como Karl Slester, siendo muy importante, Oldrich Duras, Getza Marozzi, Rudolf Spielmann, Tartakower, Bismarck, debido a que bueno, pues no participaron debido a las tensiones que ya empezaba a haber entre Austria y Hungría por un lado, y por otro lado Rusia, que como recordamos todos pues comenzaba la Primera Guerra Mundial un par de meses después. También comentar que iremos trayendo más anécdotas y temas sobre este torneo para no prolongar este primer vídeo, esta primera partida, que siempre se la prolongo un poquito más por hacer la introducción. Y también una foto pues muy importante en la que están todos los jugadores. Imagino que también pues a los organizadores del torneo, directivos, árbitros, etcétera. Sentado en la mesa del tablero pues está el campeón del mundo a la izquierda con bigote, Emanuel Lasker, y en el otro lado del tablero sentado también pues Akiva Rubinstein, siendo muy importante, y por supuesto Capablanca, que está muy cómodo, con las piernas cruzadas un poquito más a la derecha, y el último sentado es Janowski. Abajo tenéis los nombres, que casi no se leen porque bueno, pues es una foto bastante antigua, y por arriba a la izquierda destacar quizás el segundo, pues Frank Marshall, Alekhine
con esa chaqueta militar de botones tipo uniforme, ¿no? Vertical, y mirando casi en el centro del tablero, iba a decir en el centro de la foto arriba del todo, pues Nimzowitsch mirando hacia otro lado. Una partida muy buena que se enfrentaba precisamente en la primera ronda Capablanca contra Nimzowitsch. No solamente voy a traer partidas de Capablanca como hicimos en otros torneos anteriores, ya que hay partidas también muy buenas por parte de los otros jugadores, y de momento pues E4 en el tablero, a lo que se responde con E5 por parte de Capablanca, que lleva las negras, Nimzowitsch las blancas, y tras estas jugadas entramos en la apertura de los 4 caballos. Tras estos movimientos va a transponer a una apertura española, alfil B5, D6 y D4. Bueno, pues apertura española antigua Steinitz. Si nos vamos o quitamos los caballos del tablero y nos vamos a esta posición directamente, si D6 Steinitz original, y bueno, pues una de las jugadas puede ser D4 amenazando D5 y atacar con el peón el caballo clavado de C6. La Steinitz moderna primero continúa con A6, alfil A4 y posteriormente en esta posición pues se juega D6 y si no me equivoco esta es la moderna. Bueno, en tal caso volvemos a nuestra partida en la que tras estos movimientos pues la amenaza quizás de las blancas es el movimiento D5, alfil D7 evitando todas estas jugadas, pero quería mostraroslo rápidamente. Si se hace esta jugada, bueno, pues que no influya en la posición en el flanco de dama. H6, D5, y el tema es que podemos responder con A6 y tras alfil B4, B5, A4, B5. El tema es que en esta posición no se puede capturar directamente, ya que quizás pues, se puede recapturar otra pieza, por lo tanto no hay tanta ventaja, pero sí para las blancas sí se entrega la pieza de momento, ya que tras ganar o cambiarse por 2 peones, el tema es que sigue habiendo ataque al caballo de C6 y si se juega torre B8 atacando al alfil por C6, y en caso de hacer una jugada como alfil D7 pues se puede capturar también con el peón, y con ello las piezas blancas contarían con dos peones de ventaja. Volvemos ahora sí a la partida en la que se evitan todos estos temas jugando alfil D7. Nimzowitsch decide entregar la pareja de alfiles y a cambio vamos a ver qué ocurre. Desarrolla la dama a la casilla de D3 defendiendo, el peón de E4 hasta en 2 ocasiones, ya que tras alfil por C6 pues se ataca por parte de las negras, por parte de Capablanca, y tras estas jugadas alguna captura más. E por D4, caballo por D4 atacando en C6, y aquí Capablanca decide no defender el alfil y jugar G6 siendo el tercer movimiento de la máquina del módulo, pero con la misma puntuación que otros movimientos posibles, ¿no? Tras estas jugadas lo mejor para las blancas quizás es jugar alfil G5, se clava al caballo de F6 y tras alfil G7 quizás las blancas podrían buscar enroque en largo y si enroque en corto pues comenzar con un ataque de peones al tener enroques opuestos, pero aquí en esta posición y tras jugarse G6, Nimzowitsch decide ir a por esta captura en la que se doblan los peones, el peón de C6 además queda indefenso y su idea es volver a atacarlo con la dama e incluso, como vamos a ver a continuación, ganar un peón. Tras estos movimientos de hecho se juega dama 6, ataca al peón de C6, dama D7 y dama B7 atacando a la torre y al peón de A7. Uno de los dos pues podría caer. Si la dama vuelve a defender la torre, pues podría caer el peón de C6 con jaque, por lo que tras jugarse torre C8, dama por A7. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil G7 y enroque por parte de ambos jugadores, y es aquí donde en el libro de mi carrera ajedrecística, que es el que estamos siguiendo también para este tipo de torneos históricos, pues hace un primer comentario Capablanca, que no sé si os lo había comentado. Esta partida él la destaca diciendo lo siguiente: las negras tienen un peón de menos, pero todas sus piezas están ahora desarrolladas y listas para maniobrar, mientras las blancas, que han hecho 3 jugadas seguidas con su dama para ganar un peón, están muy retrasadas en su desarrollo. Nimzowitsch es verdad que no hace las mejores jugadas ahora, pero yo creo que ha sido injustamente criticado por perder esta partida, aunque ninguno de los críticos ha dado una línea satisfactoria de cómo proceder.
Todos ellos han sugerido jugadas aquí y allí, pero las partidas de los grandes maestros no son jugadas por movimientos aislados, tienen que ser jugadas por planes de defensa concertados y ellos no los han dado. Tremendo Capablanca, en el que, bueno, pues la partida y tras moverse 4 veces la dama de una manera seguida hasta en 3 ocasiones, se mueve nuevamente la dama por parte de Nimzowitsch, aunque parece que las piezas blancas simplemente tienen que desarrollar el alfil para conectar las torres y que las negras, pues como vemos, tampoco tienen las torres activas, bueno, pues va a cambiar rápidamente eso como él anuncia. Tras estos movimientos la torre ya se coloca en E8 con doble ataque sobre el peón D4, quizás lo había previsto en esta posición Nimzowitsch, y tras estas jugadas nuevo movimiento de dama en el que Capablanca comenta lo siguiente. Jugada 15. Este es el sexto movimiento de la dama blanca de las 15 jugadas hechas. Evidentemente el plan de las blancas es consolidar su posición y finalmente ganar con el peón extra. Él falla, sin embargo, en tomar las mejores medidas contra el plan de las negras, que consiste en ubicar sus torres en las columnas abiertas y llevar su caballo, de ser posible, hasta C4, y mediante la presión combinada del alfil, las torres y el propio caballo, y la dama, de ser necesaria, sobre los peones de A y B de las blancas, recuperar el material y mantener al mismo tiempo la ventaja. El plan en este caso está enmascarado por el ataque directo contra el peón de E. Por lo tanto, él con este movimiento ataca en una ocasión más al peón de E. Su idea es traer o conducir el caballo a C4 en algún momento, el alfil coge fuerza, traer sus torres a las columnas abiertas, como puede ser la de A y la segunda torre más adelante a la columna B, y junto con la dama pues atacar este peón pasado que tienen las blancas también en la posición y que tienen ese peón de ventaja. Tras estos movimientos la partida continúa con dama E6 enmascarando este ataque sobre el peón de E4, y el tema es que se defiende con F3. Tras estos movimientos caballo D7, y aquí Capablanca comenta lo siguiente. Ahora la línea del alfil, la gran diagonal, está abierta y el caballo amenaza llegar al flanco de dama para atacar los peones A y B. Es dudoso que las blancas tengan ya alguna línea de defensa, tremendo en 16 jugadas. En cualquier caso, creo que a lo mejor lo que pueden es aspirar a unas tablas. No podemos decir nada más. Tras estos movimientos, de hecho, se hace un movimiento algo flojo, que es alfil D2. Quizás algo más fuerte empezar a empujar este peón pasado a 4, y si pensamos en jugar, ya que la idea de Capablanca es traer el caballo a E5 y posteriormente, como él decía, a C4 y jugamos F4, pues el tema es que E4 vuelve a ser bastante débil. Es verdad que el peón blanco pues evita este movimiento de caballo a E5, pero vendría a C5, y el tema es que además de atacar una tercera vez este peón nuevamente débil, ya que el peón de F3 no lo defiende, se estaría ganando un tiempo sobre la dama, y como vemos solo hay dos piezas blancas defendiendo el peón, y bueno, pues la ventaja posicional ya podría ser clara para las negras, perdón. No obstante, se hace esta jugada, que es verdad que desarrolla, pero quizás debilita, como vamos a ver a continuación, pues las piezas blancas un poquito más, y tras estos movimientos, caballo E5, ganando un tiempo sobre la dama, que se tiene que mover una vez más. Si recordáis, traje la partida del Candidatos en la que Rapport movía hasta 15 veces la dama jugando contra Firuza. Firuza llevaba las blancas, y tras 41 movimientos, que lo he mirado antes que duró la partida, 15 veces significa casi el 50 o el 40% de las jugadas hechas con las piezas negras. Por lo tanto, bueno, pues no le fueron muy bien a Rapport en esa partida. Tras estas jugadas caballo C4, no ya atacando el alfil, pero sí atacando el peón de B2, y se defiende con torre a B1 para ver rápidamente la fuerza del ataque de las piezas negras. Una jugada como B3 con ataque sobre el caballo ya casi es perdedora, o sin casi. Alfil D4 jaque, tras rey H1 retirándose, ahora se podría eliminar al defensor de la casilla de C3, que es el alfil. Por un lado, si a rey H1, que no lo he comentado, se juega, lo ponemos en rojo, alfil E3, pues hay doble ataque por parte de las negras, por lo tanto lo defiende la dama y no sería buena jugada. Y a rey H1 retirándose del ataque o del jaque, caballo por D2, dama por D2, y ya dama E5 es tremenda. Hay doble ataque no solo sobre el caballo,
que solo puede ser defendido con la dama y ninguna pieza más, pero si el caballo se retira pues caería pues una o las dos torres en función de lo que jueguen las piezas blancas, pero estarían ya perdidas, ¿no? Por lo tanto hay que defender o se defiende el peón de B2 jugando torre A, B1 y tras estos movimientos torre A8. Nuevamente Capablanca dice lo siguiente: comienza el ataque verdadero, las negras van a recuperar el peón sin ceder terreno. Tras estos movimientos es ahora cuando se juega A4 y el tema es que ahora la partida continúa con caballo por D2. Aquí hace un comentario Capablanca en el que se podría quizás capturar en C3, ya que tras alfil por C3 se ha eliminado al defensor de A4, pero aquí hay que tener un tema importante, que es que tras torre por A4 existe B3 dando un doble y las blancas estarían ganando. Por lo tanto, esa ganancia de peón todavía Capablanca la retrasa y lo que hace es eliminar al defensor de C3, liberando la casilla de C4 para la dama. Mientras tanto, dama por D2, dama C4 y tras estas jugadas se activa de alguna manera la torre, la segunda torre de las blancas, que de alguna manera tampoco junto con la dama miran a ningún sitio, ¿no? El peón de D6 está bien defendido por parte de otro peón y la torre de B1 pues está muy pasiva en la posición y el caballo pues va a estar clavado en poco tiempo. Tras estas jugadas intensifica el ataque sobre el flanco de dama, trayendo su segunda torre a la columna B, y tras estas jugadas la partida continúa con dama E3. Y aquí Capablanca hace el siguiente comentario. Dama E3, un error que acelera la derrota. Más tenaz era dama D3, que luego de dama C5 jaque, esta línea que da Capablanca es la misma que sugiere el módulo. Todos los movimientos existirían en esta posición torre B6. Esta jugada es para doblar torres y a un movimiento, ya que las blancas pues no tienen mucho más, como G3 existe torre a B8 y la presión, bueno, también se da en la partida, pues va a ser tremenda, ¿no? Por lo tanto, dama D3 un poquito más aguantaba la posición, se juega dama E3 y el problema con este movimiento es que la respuesta por parte de las piezas negras es que es un movimiento tremendo, ¿no? Y es torre B4. En vez de buscar doblar torres con B6, como habíamos visto en esa línea, lo hacen B4 y como vemos intensifica el control sobre esta casilla de D4. De ahí que era peor para las blancas el movimiento de dama E3 y no dama D3, ya que con este movimiento la diagonal es tremenda y el alfil podría venir ganando la dama. Por lo tanto, mete un doble atacante o controlador sobre la casilla de D4 ante la torre y la dama de las piezas blancas. Tras estas jugadas hay que hacer algo al respecto y el tema es que la partida continúa con dama G5 retirando la dama de esta posición. No obstante, alfil D4 por parte de Capablanca se está dando un jaque y a rey H1 se juega torre a B8 doblando y metiendo mucha presión en B2. Tras estos movimientos se juega torre por D4 y el tema es que aquí Capablanca comenta lo siguiente: forzado no esta entrega de calidad, ya que las negras amenazaban alfil por C3 en cualquier caso. Para entenderlo un poquito mejor, esto es forzado, ya que en caso de hacer un movimiento como por ejemplo pues E5 existe alfil por C3. Y ahora el problema para las blancas es que si capturan pues hay un doble ataque sobre la torre de B1 solo defendido en una ocasión. Por lo tanto, se está ganando una pieza por completo y en caso de capturar en D6 por hacer algún otro movimiento, pues C por D6 y encima, bueno, pues si no se ayuda a defenderlos o a desdoblar los peones, pues el tema o el problema está sobre B2. Por lo tanto, volvemos a la partida, se entrega la calidad para evitar quizás este movimiento y tras dama por D4, aquí, si me perdonáis, hemos visto E5 que no funciona y si retiramos la torre pues tampoco funciona del todo, ya que el caballo quizás pues está defendido por el peón de B2, pero al retirarse la torre de este tema táctico de doble en B1 pues existiría directamente torre por B2 y es que el caballo está atacado. Si se retira a E2 existiría por ejemplo alfil G7, hay doble ataque por parte de las blancas sobre la pieza de D4, simplemente se retira el alfil y a estas jugadas dama D2 defendiendo el caballo y bueno, pues hay varios movimientos para las piezas negras, ganar un nuevo peón es uno de ellos y bueno, pues el control es total
por parte de las piezas blancas, por parte de capa blanca, ¿no? Este movimiento hemos visto no funciona, tampoco E5 se decide entregar la calidad como mal menor, ha comentado capa blanca lo siguiente, y tras dama por D4, bueno, pues él comenta lo siguiente, ¿no? Las negras tienen ahora la calidad de ventaja y pronto recuperarán el peón, por lo que el resto de partida no requiere comentarios. Es simplemente cuestión de tiempo. He elegido esta partida como un ejemplo de juego posicional. Las aparentemente jugadas simples son en realidad de muy complicada naturaleza y todas ellas obedecen a un plan preconcebido. Estas partidas son del tipo más difícil y solo el conocedor puede apreciarlas completamente. Nos anunciaba ese caballo C4 capa blanca, que las torres en combinación con el alfil que cogía fuerza en la diagonal pues venían a presionar esos peones en el flanco de dama. Y bueno, pues dicho y hecho, las piezas blancas comienzan a estar mucho más incómodas en la posición y tiene ya una ventaja bastante considerable en la posición. Él ya no comenta más. Torre de 1 atacando a la dama. Esta se retira a C4 y tras H4, bueno, pues se juega torre por B2 ya que hay doble ataque sobre dicho peón, ¿no? Y poco más se puede hacer. El caballo en C3 queda indefenso, la dama viene a D2 y tras estas jugadas capa blanca juega tranquilamente dama C5. Como vemos, la dama está clavada defendiendo al caballo, el caballo está clavado ya que podría caer el peón de C2 hasta en 2 ocasiones, está atacado por parte de las negras y además con este movimiento retirándose a la quinta va a entrar con la dama en H5 y capturar en H4. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con torre 1, dama H5 y el problema es que a estos movimientos se juega torre A1 para empezar a empujar el peón de la columna A. Si pensamos en una defensa como G3, dama por F3 viene con jaque además y por lo tanto pues las negras están capturando quizás en G3, bueno pues amenazando nuevas amenazas. Y en caso de hacer un movimiento como dama F2, que él comenta esta línea también en el libro, existe torre por C2 y es que es muy bonita. Se ataca a la dama, si por ejemplo dama por C2, pues primero se da un jaque, el rey se retira a G1 y tras dama por E1 se recupera la pieza, se mantiene la calidad y bueno, pues las piezas negras están completamente ganando en esta posición. Poco más puede hacer Ninzovic, como decimos, torre A1 para empezar a empujar el peón de la columna A, dama por H4 jaque y tras rey G1 dama H5. La dama en esta posición pues no tiene control sobre el flanco de dama y la idea de capa blanca nuevamente es mantener esta amenaza doble, por llamarlo de alguna manera, en la posición y así que tener a la dama blanca y al caballo de alguna manera pues defendiendo y clavando. Tras estas jugadas la partida continúa con A5, torre A8 maniobrando o atacando dos veces el peón de A5, pero ya están a A6. La dama viene de momento a C5, no solamente da ese jaque, sino que presiona estas piezas como comentamos, y tras estas jugadas rey H1 retirándose del jaque, dama C4 manteniendo la presión y la doble ataque sobre el peón de A6, que ya están a A7, y dama C5 nuevamente, bueno, pues capturando este peón. Tras estos movimientos se juega E5 intentando algo más, dama por E5 y tras torre A4 con ideas de traer la torre a la columna H junto con la dama, quizás buscar algún tipo de contrajuego, bueno, pues no hay tiempo casi para más, ¿no? Dama H5 jaque, rey G1, la dama viene ganando un nuevo tiempo sobre el rey, dando un jaque, rey H2 y tras estas jugadas se retrasa la captura en A7, no hay prisa y ya D5 en el tablero quizás amenazando pues D4. Tras estos movimientos torre H4 como comentábamos para entrar con la dama, pero simplemente tras torre por A7 y caballo de 1 haciendo algún movimiento y retirando finalmente el caballo, viene con ataque sobre la torre, el propio Aaron Ninzovic tras 42 jugadas decide abandonar. Como decíamos, una vez se retiraba el caballo hay doble ataque sobre el peón de C2 y el tema es que tras dama por C2, bueno pues si dama por las piezas negras mantienen todo muy bien defendido y tienen esa calidad de más, con 4 peones de ventaja, y en caso de no capturar con la dama y retirarte con la dama H6, buscando entrar en H7, no está ya la torre en A8 para dar algún tipo de jaque si rey F8 tras dama H7 y escapar
vía E7, pues el tema es que directamente las piezas negras estarían dando mate en G2. Tremenda esta primera partida para empezar un gran torneo y por mi parte nada más. Vamos hablando para nuevos vídeos. Un saludo. Chao.